Vamos a comenzar con la tercera y última parte de anatomía de cerebro, topográfica y radiológica. La formación del hipocampo es una estructura que embriológicamente se va a encontrar a lo largo del surco del hipocampo. Este surco se encuentra por encima y paralelo a la fisura coroidea, que es el sitio de invaginación del plexo coroideo en la prolongación temporal del ventrículo lateral. Va a estar formado por el asta de Amón, el giro dentado y el subiculum. Su superficie ventricular está cubierta por una capa de sustancia blanca, que es el alveo, que va a converger en la línea media y va a formar las fimbrias. Las fimbrias representan el principal sistema eferente de la formación hipocampal, que en el sector posterior del hipocampo van a formar los pilares del fornix. El surco del hipocampo, como vemos en la imagen de la izquierda, en el sector inferior, se va a ir profundizando y la parte invaginada va a formar la formación del hipocampo. Esta formación va a hacer prominencia en la prolongación temporal del ventrículo lateral a nivel del piso de la prolongación. Vamos a ver que el sector más invaginado, como vemos tanto en la imagen de la izquierda y de la derecha, va a formar la circunvolución dentada, que está marcada con la flecha verde. El surco del hipocampo está marcado con la flecha violeta. Siguiendo a la circunvolución dentada, nos vamos a encontrar con otra parte del hipocampo, que es el asta de Amón, que está marcada con la flecha blanca. Y siguiendo el asta de Amón, nos vamos a encontrar con la región del subiculum, que está marcado con la flecha celeste. La región del subiculum se continúa con la circunvolución parahipocámpica, que está marcada con la línea negra, que se extiende hasta el surco colateral, que está marcado con la flecha amarilla. El surco colateral presenta en su sector medial a la circunvolución parahipocámpica y lateralmente a la circunvolución fusiforme u occipitotemporal. En la imagen inferior de la derecha también vemos marcado al alveo con la flecha roja, que es la sustancia blanca que está cubriendo a la superficie ventricular de la formación del hipocampo, que representa el sistema eferente del mismo, y más hacia la línea media vemos marcadas las fimbrias con la flecha negra, que es el sitio de convergencia del alveo. En estas imágenes coronales vemos marcadas las diferentes partes de la formación del hipocampo. En las imágenes de la izquierda, que es un corte más anterior, estos cortes están realizados en forma perpendicular a la formación del hipocampo, que son los que son específicos para estudiar a esta estructura. Vemos en un corte más anterior, que son las imágenes de la izquierda, al asta de Amón marcada con las flechas blancas y a las fimbrias marcada con las flechas negras. En las imágenes de la derecha, ya en un corte más posterior, vemos a la circunvolución dentada marcada con las flechas celestes, al asta de Amón marcada con las flechas blancas y a la región del subículo marcada con las flechas verdes. La línea negra está marcando las dos imágenes inferiores, la circunvolución parahipocámpica. La flecha amarilla marca el surco colateral y la flecha roja marca la fisura coroidea, que se encuentra en la profundidad de la prolongación temporal del ventrículo lateral. En esta diapositiva vemos en la imagen de la izquierda, en una vista coronal, las divisiones histológicas que presenta el asta de Amón, que se divide en CA1, CA2, CA3 y CA4. CA4 está envuelta por la circunvolución dentada y también recibe el nombre de folium terminal. En la imagen de la derecha vemos a la circunvolución, a la formación del hipocampo, que está marcada con el círculo verde. En su sector más anterior y superior vamos a tener el núcleo amigdalino y vemos la relación que tiene toda la formación del hipocampo con la prolongación temporal del ventrículo lateral. También la formación del hipocampo se puede dividir en una cabeza, que es el sector más anterior, el cuerpo, que está en el medio, y la cola, que sería el sector de la formación del hipocampo que se encuentra posteriormente con respecto al tronco encefálico. El hipocampo está relacionado con la memoria reciente y en parte también con la conducta y la emoción.
Esto lo realiza a través de diferentes circuitos y de su eferente principal, que es el fornix, que vamos a ver más adelante, a través de conexiones con los cuerpos mamilares, el hipotálamo, los núcleos talámicos anteriores y la circunvolución del cíngulo en el sistema límbico. El fornix o trígono es el principal sistema eferente de la formación del hipocampo. En la imagen superior izquierda vemos un dibujo que representa al hipocampo y a su eferencia, que es el fornix, marcando sus porciones, que son el pilar posterior, el sector corporal y los pilares anteriores. El fornix va a tener una forma de arco, yendo desde hacia atrás para dirigirse superior y anteriormente. Como vemos acá, el pilar anterior va a terminar en los cuerpos mamilares, que están en el diagrama, y también vemos al núcleo amigdalino marcado con la letra A y la relación que tiene con el hipocampo. El fornix va a tener fibras tanto de proyección, que son las principales, como también comisurales, que están marcadas con las flechas, con la flecha roja, que comunican a un fornix de un lado con el del otro. En los cortes sagitales vamos a ver cómo las fimbrias aumentan de espesor, que están marcadas con la flecha blanca, y en el sector posterior del hipocampo se van a arquear por debajo del rodete del cuerpo calloso, como está marcado con la flecha blanca en la imagen inferior izquierda, para formar el pilar posterior del fornix. Más anteriormente y por debajo del cuerpo calloso se van a unir con el fornix contralateral para formar el sector corporal, que está marcado con la flecha verde, y se van a arquear hacia adelante, aproximadamente a nivel del sector anterior del tálamo, y van a volver a separarse por delante del agujero de Monro, formando los pilares anteriores que están marcados con la flecha celeste. Los pilares anteriores del trígono, marcados con la flecha celeste, en la imagen superior izquierda, como mencioné previamente, cuando llega a nivel de la comisura blanca anterior se va a dividir en fibras pre- y poscomisurales. Las fibras precomisurales no son visibles macroscópicamente y se van a dirigir a núcleos de la región septal. Lo que nosotros vamos a ver en las imágenes de resonancia son las fibras poscomisurales, que están marcadas con las flechas celestes en las imágenes inferiores. Ahí vemos la comisura blanca anterior, marcada con las flechas rojas, y vemos que las fibras poscomisurales se están dirigiendo a los cuerpos mamilares, que están marcados con la flecha verde. En los cortes axiales vemos a las fimbrias marcadas con las flechas celestes, como más posteriormente y a la altura del rodete del cuerpo calloso, como vemos en la imagen inferior derecha, marcado con la flecha roja, van a formar el pilar posterior del trígono. En cortes más superiores ya vemos los pilares posteriores marcados con las flechas celestes, y como tiene una forma arqueada también en el sector anterior, por delante de los forámenes de Monro, vamos a ver a los pilares anteriores, que están marcados con las flechas rojas. En el sector más superior vamos a ver el sector corporal, que se une en la línea media y está marcado con la flecha blanca. La imagen inferior de la derecha está marcando a las fibras poscomisurales que se están dirigiendo hacia los cuerpos mamilares. En las vistas coronales vemos en la imagen superior de la izquierda la flecha verde que está marcando a las fimbrias, como van a formar bien hacia el nivel del rodete del cuerpo calloso los pilares posteriores, que están marcados también con la flecha celeste en la imagen superior derecha e inferior izquierda. Más hacia adelante y superior vemos inferiormente con respecto al cuerpo calloso, la línea media, marcado con la flecha blanca, el sector corporal. En cortes más anteriores seguimos viendo al sector corporal, que está marcado en las imágenes superiores con la flecha blanca. Vemos que está en la línea media en relación con los ventrículos laterales y con el septum pellucidum, y también con los forámenes de Monro. La imagen inferior
izquierda marca con la flecha roja al pilar anterior del trígono, más precisamente a su división poscomisural, que está justamente posterior a la comisura blanca anterior, que está marcada en un corte más anterior con la flecha verde. El tronco encefálico se encuentra entre el cerebro y la médula espinal y está formado por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo de craneal a caudal. Desde el punto de vista estructural, tiene tres partes bien diferenciadas, que son la lámina del techo, que se encuentra dorsal al sistema ventricular, una porción central de células y fibras por delante del sistema ventricular, denominada calota o tegmentum, y más anteriormente una agrupación de fibras de localización ventral que provienen de células de la corteza cerebral. En estas imágenes vemos las tres partes del tronco encefálico, el mesencéfalo más craneal, la protuberancia en el medio y el bulbo raquídeo más caudal, marcados con las respectivas letras. La imagen sagital T1 inferior marca los límites de las tres partes del tronco encefálico con las líneas rojas. Vemos que se encuentra en la fosa craneal posterior y que posteriormente se relaciona con el cerebelo. En la imagen superior derecha vemos la configuración externa de la cara anterior, donde vemos el origen aparente de los pares craneales que presentan su origen real en las diferentes partes del tronco. En estas imágenes, en vista coronal, vemos las diferentes partes del tronco encefálico, principalmente en su sector anterior, que está representado por las fibras de disposición ventral. En el mesencéfalo, en la imagen inferior izquierda, vemos el pie de los pedúnculos cerebrales marcado con las letras M, que representa el sistema de fibras ventrales. Más inferiormente, el puente de la protuberancia, que son fibras de disposición transversal que se van a dirigir a los pedúnculos cerebelosos medios. Y en el bulbo vemos la prominencia que ejercen en el sector anterior las pirámides bulbares, que corresponden a las corticoespinal. También vemos que el mesencéfalo se continúa cranealmente con el diencéfalo y que el bulbo va a continuar distalmente con la médula espinal. Con respecto al mesencéfalo, en estas imágenes vemos la configuración externa del mismo. En las imágenes de la izquierda vemos la configuración externa de su cara anterior y las de la derecha de su cara posterior. En cuanto a su división estructural, la lámina del techo va a estar representada por la lámina cuadrigémina, que se encuentra dorsalmente con respecto al acueducto de Silvio y presenta a los tubérculos cuadrigéminos superiores e inferiores, que están marcados con las flechas rojas en las vistas posteriores, que se relacionan con la vía visual y auditiva respectivamente. Ventralmente, el acueducto del Silvio, vamos a tener al tegmento o calota, que entre otras estructuras va a presentar principalmente a los núcleos rojos, la sustancia negra y la formación reticular, así como también como núcleos de los pares craneales. El sistema ventral de fibras va a estar representado por los pedúnculos cerebrales, que están marcados con las flechas amarillas, que representan proyecciones corticales descendentes de los haces córtico-espinales, córtico-protuberanciales y córtico-bulbares. A este nivel, o sea en el mesencéfalo, vamos a tener el origen aparente del tercer y cuarto par craneal. Vemos en la vista anterior, con la flecha negra, marcado el tercer par craneal, que sale de la fosa interpeduncular, o sea, entre los pedúnculos cerebrales, y con las flechas celestes, tanto en la vista anterior como posterior, está marcando al cuarto par craneal, que tiene su origen aparente inferiormente con respecto a los tubérculos cuadrigéminos inferiores en la cara dorsal, cruzándose la línea media y dirigiéndose hacia el sector anterior, rodeando a los pedúnculos cerebrales. En esta vista sagital T1 vemos el límite inferior del mesencéfalo marcado con la línea roja, donde vemos a los tubérculos cuadrigéminos marcados con la flecha roja, que es el sector más posterior y es dorsal con respecto al acueducto de Silvio, que se encuentra marcado con la flecha blanca. Ventralmente con respecto al acueducto vamos a tener a la calota y a los pedúnculos cerebrales, que se encuentran más lateralmente. Como este es un corte hecho en la línea media, lo que vemos ventralmente es la calota mesencefálica.
A nivel superior izquierdo vemos un corte de un preparado anatómico a nivel de los tubérculos cuadrigéminos superiores. Las imágenes superiores de la derecha son imágenes axiales T2 a nivel de los tubérculos cuadrigéminos superiores e inferiores, y las imágenes del sector inferior corresponden a cortes axiales en T1, en el sector más craneal del mesencéfalo y a nivel de los tubérculos cuadrigéminos superiores. Los tubérculos cuadrigéminos superiores están marcados con la línea arqueada verde en el sector más dorsal del mesencéfalo, dorsalmente con respecto al acueducto de Silvio. En el sector más anterior vemos con las flechas amarillas a sustancia blanca que corresponde al pie de los pedúnculos cerebrales, que representan proyecciones corticales descendentes. Las flechas negras están marcando la sustancia negra, que marca el límite entre el pie de los pedúnculos cerebrales y la calota mesencefálica. La sustancia negra tiene conexiones con el tálamo y el cuerpo estriado y presenta funciones que tienen que ver con la actividad motora extrapiramidal. La flecha roja está marcando la región de los cuerpos geniculados, donde podemos observar cómo se continúa el mesencéfalo cranealmente con el diencéfalo. La flecha celeste de la imagen superior derecha está marcando el sector del pie de los pedúnculos cerebrales donde está ubicado el haz córtico espinal. Vemos que es ligeramente más hiperintenso con respecto al resto del pedúnculo cerebral en la secuencia T2, que esto es un hallazgo que podemos encontrar en algunos de las resonancias de cerebro normales. En la calota mesencefálica, a nivel de los tubérculos cuadrigéminos superiores, vamos a encontrar a los núcleos rojos que están marcados con las flechas rojas. Los núcleos rojos reciben principalmente aferencias del cerebelo y están divididos en dos sectores, en una región magnocelular y una región parvocelular. La región magnocelular va a recibir aferencias del paleocerebelo y va a originar al haz rubro espinal, que va a dirigirse a la médula espinal, ejerciendo control sobre el tono flexor muscular. La región parvocelular recibe aferencias del neocerebelo, que posteriormente va a enviar eferencias al tálamo y de ahí a la corteza motora, ejerciendo funciones sobre la coordinación y el planeamiento motor. Estas aferencias del cerebelo van a llegar al núcleo rojo a través del pedúnculo cerebeloso superior, que va a decusarse en un sector más inferior del mesencéfalo. En la calota mesencefálica también va a estar la sustancia gris periacueductal, que es un área de sustancia gris que rodea el acueducto de Silvio y se encuentra marcada con los círculos. A nivel de los tubérculos cuadrigéminos superiores, en esta área vamos a encontrar al núcleo motor del tercer par o motor ocular común, que es el encargado de inervar a los músculos extrínsecos del ojo. Por delante de este núcleo también va a estar el componente eferente visceral del núcleo motor ocular común, que es el núcleo de Edinger-Westphal, y se relaciona con el reflejo fotomotor, siendo una fibra, digamos un núcleo, del sistema nervioso parasimpático preganglionar, que va a inervar a los músculos intrínsecos del ojo. Con las flechas amarillas está marcado el nervio motor ocular común, que se dirige desde la fosa interpeduncular, que es su origen aparente, en sentido anterior para atravesar la hendidura esfenoidal e introducirse posteriormente en la región orbitaria. En estas imágenes, tanto en vista axial como coronal, en secuencias especiales para ver los pares craneales, está marcado el nervio motor ocular común o tercer par con las flechas amarillas a nivel de su origen aparente, que es la fosa interpeduncular. A nivel de los tubérculos cuadrigéminos inferiores, también en la sustancia gris periacueductal, vamos a encontrar al núcleo del cuarto par o nervio patético, que va a tener su origen aparente inferiormente con respecto a los tubérculos cuadrigéminos inferiores, para cruzarse la línea media y dirigirse en sentido anterior rodeando los pedúnculos cerebrales hacia la órbita luego de atravesar la hendidura esfenoidal para inervar al músculo oblicuo mayor. A este nivel, o sea, a nivel de los tubérculos cuadrigéminos inferiores, también en la calota mesencefálica vamos a encontrar el lemnisco lateral, que corresponde a parte de la vía auditiva, que va a estar llegando a los tubérculos cuadrigéminos inferiores, que corresponden al núcleo de relevo del lemnisco lateral, que posteriormente de ahí se van a dirigir las fibras hacia los cuerpos geniculados internos.
Como mencioné previamente, tanto el tercer como el cuarto par, luego de salir del tronco encefálico, se van a dirigir hacia la cavidad orbitaria, pasando por los senos cavernosos e ingresando a la cavidad orbitaria a través de la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior, que está marcada con las flechas rojas en la imagen inferior de la derecha, que es un corte axial de tomografía. Esta hendidura va a comunicar la fosa craneal media con la cavidad orbitaria y está ubicada a nivel del hueso esfenoides entre el cuerpo y las alas mayor y menor. Aparte de contener estos dos pares craneales, va a contener otros pares craneales, otras ramas de otros pares craneales, así como también otras componentes vasculares que vamos a ver más adelante. En estas imágenes en vista coronal vemos en el sector superior las flechas amarillas que están marcando la cápsula interna, que va a continuarse con el pie de los pedúnculos cerebrales que están marcados con las flechas verdes. El núcleo rojo está marcado con la flecha roja y la sustancia negra con la flecha negra. En los cortes inferiores, que están realizados en un sector más posterior, vemos los tubérculos cuadrigéminos superiores e inferiores marcados con las flechas celestes y violetas respectivamente. Los tubérculos cuadrigéminos superiores tienen funciones relacionadas con los reflejos visuales y el procesamiento de la información visual. También en la calota mesencefálica vamos a encontrar otras estructuras, aparte de las que ya mencionamos, que corresponden al lemnisco medial, que representa vía aferente de la sensibilidad propioceptiva y táctil epicrítica. También a los haces espinotalámicos, que son vías aferentes que representan la sensibilidad táctil protopática. Vamos a encontrar también la formación reticular, el fascículo longitudinal medial y el núcleo mesencefálico del quinto par, que es el componente aferente somático propioceptivo. La protuberancia presenta como lámina del techo al cerebelo. La calota está formada por la formación reticular, donde también vamos a encontrar los núcleos de los pares craneales, a las fibras ascendentes sensitivas que vienen de la médula espinal y a fibras descendentes. En su sector anterior vamos a tener al puente protuberancial, que está formado por haces descendentes y transversales. Estos haces transversales se originan en los núcleos protuberanciales que están dentro del puente y que van a tener una dirección transversal cruzándose la línea media para dirigirse al pedúnculo cerebeloso medio. A nivel de la protuberancia, como vemos en el dibujo de la izquierda, vamos a ver la emergencia del quinto, sexto, séptimo y octavo par craneal. Como vemos, el quinto marcado con la flecha negra que sale del sector anterolateral de la protuberancia. El sexto par marcado con la flecha roja que sale de la unión bulbo-protuberancial o surco bulbo-protuberancial. El séptimo par marcado con la flecha verde y el octavo par marcado con la flecha celeste que están en el sector del ángulo pontocerebeloso. También en su cara externa la protuberancia va a presentar al surco protuberancial superior e inferior que están marcados con las flechas amarillas que representan los límites con el mesencéfalo y el bulbo respectivamente. Para poder observar la superficie externa de la cara posterior de la protuberancia tenemos que seccionar al cerebelo que está en el sector posterior de la protuberancia y el bulbo raquídeo. Una vez que cortamos el cerebelo y lo desplazamos, vamos a poder ver el sector posterior de la protuberancia y el bulbo raquídeo que están formando el piso del cuarto ventrículo. En este caso, el pedúnculo cerebeloso medio que fue seccionado está marcado con el asterisco. Tanto en la cara posterior de la protuberancia y del bulbo nos vamos a encontrar con eminencias y surcos que van a corresponder a prominencias que ejercen los núcleos y fibras que se encuentran en dichos niveles. En este caso vemos marcadas con las flechas a los surcos y las prominencias de la protuberancia que se encuentran en el piso del cuarto ventrículo o fosa romboidea. La flecha violeta está marcando el surco medio y la flecha amarilla está marcando el surco limitante. A los lados del surco medio vamos a encontrar a la eminencia teres, o también conocida como eminencia del facial, que representa el sector donde las fibras del facial rodean al núcleo del motor ocular externo. Por fuera del surco limitante vamos a tener el área vestibular, que está marcada con la flecha negra y representa la prominencia que ejercen los núcleos vestibulares sobre el piso del cuarto ventrículo. Vamos a ver unas
fibras de sustancia blanca, que son las estrías medulares o acústicas, que están marcadas con la flecha verde y se encuentran en el sector, o sea, en el límite entre el bulbo y la protuberancia. En estas imágenes sagitales vemos a la protuberancia en la imagen de la izquierda, entre las dos líneas rojas, que a este nivel, o sea, donde están las líneas, en la cara externa anterior y lateral, vamos a encontrar los surcos protuberanciales superiores e inferiores que marcan los límites de la protuberancia. En la imagen de la derecha vemos con la flecha roja anterior marcado el puente protuberancial, la línea amarilla está marcando el límite entre el puente y la región de la calota de la protuberancia, y la flecha roja posterior está marcando al velo medular superior, que corresponde al área del cerebelo de la lámina del techo de la región de la protuberancia. En los cortes axiales vemos, tanto en el preparado anatómico como en la imagen axial T2 de resonancia, a las fibras descendentes del puente protuberancial, que están marcadas con las flechas amarillas, a las fibras transversales, que están marcadas con las flechas rojas, y en la imagen de la izquierda vemos a los núcleos protuberanciales que están marcados con esas finas flechas negras. En la imagen de la derecha estamos viendo también marcado al cuarto ventrículo con el asterisco y aparte del pedúnculo cerebeloso superior, que está marcado con la flecha blanca. Estas fibras corticales que están formando, estas fibras que están a nivel del puente protuberancial, vienen de la corteza cerebral. Las descendentes van a seguir hasta el bulbo y la médula espinal, y las transversales se van a originar en los núcleos protuberanciales, que se van a cruzar en la línea media para dirigirse al pedúnculo cerebeloso medio. La flecha negra está marcando el sitio de la calota de la protuberancia, donde se encuentran el núcleo motor y sensitivo del quinto par craneal o trigémino. En cortes más inferiores, realizados a nivel de los pedúnculos cerebelosos medios, que están marcados con las letras PCM, vemos también al cuarto ventrículo marcado con un asterisco, y vemos que en el sector anterior la protuberancia presenta una depresión para la arteria basilar, que está marcada con el círculo naranja. En estas imágenes vemos las prominencias que habíamos mencionado previamente a nivel del piso del cuarto ventrículo. La flecha roja está marcando el sector donde se encuentra el núcleo motor ocular externo, y la flecha amarilla al sector del núcleo motor del nervio facial. En las imágenes, en la imagen de la derecha vemos un esquema que representa al núcleo del motor ocular externo con el círculo rojo y al núcleo del facial con el círculo amarillo, y donde vemos la flecha que pega una vuelta rodeando al núcleo del motor ocular externo para formar la rodilla del facial o fonículo teres, que va a formar la eminencia del facial sobre el piso del cuarto ventrículo. La flecha verde está marcando el sector donde están ubicados algunos de los núcleos vestibulares que van a formar parte de la eminencia que se encuentra más lateralmente con respecto a la eminencia del facial. En estas imágenes, que son cortes axiales de una secuencia especial para ver los pares craneales, vemos a los nervios que presentan su origen aparente en la región de la protuberancia. Vemos al quinto par marcado con la flecha amarilla, que presenta su origen aparente en el sector anterolateral del puente protuberancial y se dirige anteriormente hacia el cabum de Meckel, que está marcado con el círculo verde, que es un desdoblamiento de la dura madre que va a atravesar el nervio para dirigirse más anteriormente hacia el ganglio de Gasser, que se encuentra en el sector anterior de la fosa craneal media. El sexto par está marcado con la flecha verde y presenta su origen aparente en el surco bulbo protuberancial para dirigirse en sentido anterior al seno cavernoso y luego atravesar la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior para ingresar a la cavidad orbitaria e inervar al músculo recto externo del ojo. En las imágenes inferiores vemos al séptimo par o nervio facial marcado con las flechas rojas y al octavo par o nervio vestíbulo coclear o auditivo marcado con las flechas blancas, que presentan su origen aparente en el ángulo bulbo protuberancial o ponto cerebeloso, y vemos que se dirigen hacia el conducto auditivo interno.
En estas imágenes vemos a los mismos nervios que vimos recién, en la vista axial T1 y coronal T1, donde vemos al trigémino marcado con las flechas amarillas, que tiene un origen más superior, y a los nervios auditivo y facial, que está marcado con las flechas blancas y rojas respectivamente, que están más inferiormente y se introducen en el conducto auditivo interno. En estas imágenes sagitales T1 vemos en la imagen superior izquierda al puente de la protuberancia marcado con la flecha roja y al surco protuberancial superior marcado con la flecha celeste y al surco protuberancial inferior marcado con la flecha verde en un corte realizado a la línea media. Si nos dirigimos más lateralmente, vamos a ver con las flechas blancas al pedúnculo cerebeloso medio, que es la continuación del puente protuberancial. Las imágenes inferiores muestran cortes más laterales donde vemos con la flecha amarilla al nervio trigémino y con la flecha roja al nervio facial. Con respecto al quinto par, como vimos, tiene su origen aparente en el sector anterolateral del puente de la protuberancia, pero su origen real está dado por 4 núcleos, que son el núcleo motor, que como vimos está a nivel de la protuberancia, y va a inervar a los músculos masticatorios, y tiene núcleos sensitivos, que son el núcleo mesencefálico, que tiene la función de la propiocepción de la masticación, y los núcleos sensitivo y trigémino espinal, que se encuentran a nivel del bulbo de la protuberancia, y están relacionados con la sensibilidad exteroceptiva de la cara, la boca, el ojo y los senos paranasales principalmente. Vamos a ver que una vez que salen de la protuberancia, el nervio trigémino y atraviesa el cagún de Meckel, se va a dirigir hacia el ganglio de Gasser o ganglio trigeminal, que se encuentra en la fosa de Gasser o fosa trigeminal, que está marcada con la flecha roja a nivel de la base del cráneo. De este ganglio van a salir 3 ramas del nervio trigémino, que son la rama oftálmica o B1, en realidad la B corresponde al número 5 romano, pero nosotros le decimos B1, que va a ir a los senos cavernosos para luego dirigirse a la cavidad orbitaria, luego de atravesar la hendidura esfenoidal y haberse dividido en 3 ramas que son frontal, nasal y lagrimal. La segunda rama, o B2, corresponde al nervio maxilar superior. Vamos a ver que este nervio se va a dirigir a través del agujero redondo mayor, que está marcado con la flecha amarilla, hacia la fosa pterigomaxilar o pterigopalatina, que está marcada con la flecha celeste, y la fosa pterigopalatina o pterigomaxilar es una región que tiene forma de pirámide invertida entre el sector posterior de los senos maxilares y la raíz de la apófisis pterigoides, como vemos en la imagen inferior de la derecha. A ese nivel se va a encontrar el ganglio esfenopalatino y el nervio maxilar va a emitir diferentes ramas, tanto para la región alveolar, para la cavidad orbitaria a través del del nervio infraorbitario y para la glándula lagrimal a través del ganglio esfenopalatino. La última rama o inferior sería la maxilar inferior o B3, que es la rama mandibular, que va a salir del endocráneo por el agujero oval, que está marcado con las flechas verdes, para dirigirse a la región de la fosa cigomática e inervar a los músculos masticatorios. El séptimo par craneal o nervio facial, como vimos, tiene su origen aparente en el ángulo pontocerebeloso, pero su origen real está formado por el núcleo motor, como vimos a nivel de la protuberancia, y un núcleo sensitivo, que es el núcleo del tracto solitario, que se encuentra en la región vulvar y protuberancial, que va a estar relacionado con la sensibilidad gustativa de los 2 tercios anteriores de la lengua, con la sensibilidad del conducto auditivo externo y de la oreja, así como también con las funciones parasimpáticas para las glándulas lagrimales, sublinguales y submaxilares. El componente motor va a inervar a la musculatura de la región cutánea de la cara y el cuello. En esta imagen vemos al nervio facial marcado con la flecha roja a nivel del conducto auditivo interno, que se encuentra relacionado con el nervio auditivo, y vemos cómo posteriormente genera su
porción laberíntica que se dirige hacia el ganglio geniculado, marcado con la flecha verde, desde donde va a salir la porción timpánica. En estas imágenes vemos algunas de las porciones del nervio facial. En la imagen superior izquierda vemos un corte coronal oblicuo a nivel del conducto auditivo interno, donde el nervio facial está marcado con la flecha verde, y vemos la relación que tiene con el nervio auditivo. La flecha roja está marcando la porción timpánica del nervio facial, que se dirige posteriormente hacia la región mastoidea, marcado con la flecha celeste, y vamos a ver que la porción mastoidea del nervio facial va a dirigirse hacia el exocráneo a través del agujero estilomastoideo, que está marcado con la flecha amarilla. El octavo par también presenta su origen aparente en el ángulo pontocerebeloso, y como vemos en este dibujo, presenta dos sectores principales o dos porciones, que son el nervio coclear marcado con la flecha roja y el nervio vestibular marcado con la flecha verde. El nervio coclear va a presentar las fibras que vienen del ganglio espiral, que recibe información de la cóclea para, a través del conducto auditivo interno, llegar a la región bulboprotuberancial, más precisamente los núcleos cocleares, y formar parte de la vía auditiva posteriormente a través del lemnisco lateral, que se va a dirigir a los tubérculos cuadrigéminos inferiores. El nervio vestibular recibe las fibras del ganglio de Scarpa, que va a recibir información de los conductos semicirculares del utrículo y del sáculo, y luego de llegar a la región del bulbo y la protuberancia a través del conducto auditivo interno, va a ir a los núcleos vestibulares y al cerebelo, presentando funciones de regulación del equilibrio y de los movimientos oculares. En estas imágenes vemos a la cóclea marcada con la flecha verde superior y a los conductos semicirculares marcados con la flecha roja en las imágenes superiores, que se encuentran en el oído interno. De ahí se van a originar los nervios vestibulares superior e inferior y el nervio coclear. En la imagen inferior izquierda vemos un corte coronal oblicuo a nivel del conducto auditivo interno, donde vemos al nervio vestibular superior marcado con la flecha roja, el vestibular inferior con la flecha amarilla, que son posteriores, con respecto al nervio facial, que está marcado con la flecha blanca, y al nervio auditivo coclear, que está marcado con la flecha verde. Del conducto auditivo interno se van a dirigir al ángulo pontocerebeloso y a los núcleos cocleares y vestibulares de la región bulbo-protuberancial, como vimos previamente. El bulbo raquídeo presenta la lámina del techo al cerebelo. En la región de la calota va a estar la formación reticular, los núcleos de algunos de los pares craneales, los núcleos olivares, y vamos a tener también la presencia de la decusación del lemnisco medial. Las pirámides vulvares se encuentran en el sector más anterior y representan la ubicación del ascórtico espinal y su decusación. El sitio de la decusación está en el sector más caudal del bulbo, justamente por encima de la médula espinal. Vamos a ver que las pirámides se van a ver en la cara anterior como prominencias, que están marcadas con los asteriscos negros, y más lateralmente vamos a ver la prominencia de la región olivar, que está marcada con los asteriscos rojos. Por delante de la región olivar vamos a tener el surco preolivar, y por detrás el surco retroolivar. También en este nivel vamos a ver el origen aparente de los pares craneales 9, 10, 11 y 12. Vemos que los pares craneales 9, 10 y 11 son retroolivares, donde vemos con la flecha roja marcado al nervio glosofaríngeo o noveno par craneal, con la flecha verde al nervio vago o neumogástrico o décimo par craneal, y con la flecha celeste al nervio espinal o par craneal 11. A nivel preolivar vamos a ver el origen aparente del 12avo par craneal, que es el nervio hipogloso.
Al resecar el cerebelo podemos ver la cara posterior del bulbo raquídeo. Vemos que en su sector más caudal, marcados con el asterisco, a dos tubérculos que representan a los tubérculos delgado y cuneiforme, que son prominencias realizadas por los núcleos delgado y cuneiforme y sus respectivos haces, que representan las vías ascendentes de la sensibilidad propioceptiva y táctil epicrítica del cuerpo. Estos haces, luego de conectar con los núcleos delgado y cuneiforme, se van a dirigir en situación más craneal y se van a cruzar a la línea media formando el lemnisco medial para dirigirse posteriormente al tálamo y luego del tálamo a la corteza sensitiva. A nivel del piso del cuarto ventrículo, la fosa romboide, vamos a ver a dos prominencias hacia la línea media, que son el trígono del hipogloso, marcado con la flecha celeste, y el trígono del vago, marcado con la flecha verde, que corresponden a las prominencias que hacen el núcleo motor dorsal del nervio vago y del hipogloso. La flecha negra está marcando el área vestibular, que se encuentra más lateral, y el círculo negro está marcando al óbex, que representa el sitio de unión caudal de las paredes del cuarto ventrículo caudalmente. En estos cortes transversales de preparados anatómicos, vemos en la imagen de la izquierda un corte que representa un sector inferior a nivel del bulbo raquídeo, donde vemos que la flecha roja está marcando al núcleo delgado, la flecha amarilla al núcleo dias cuneiforme, que se encuentra más posteriormente, como vimos en las imágenes anteriores, y la flecha negra está marcando al núcleo y al astrigémino espinal. Las líneas que están cruzándose la línea media corresponden a la decusación del lemnisco medial, y la flecha blanca está marcando las pirámides vulvares, que son las estructuras más anteriores que representan la ubicación del las corticoespinal. La imagen de la derecha representa un corte un poco más superior a nivel del bulbo raquídeo, donde vemos en situación posterior y lateral los pedúnculos cerebelosos inferiores. La flecha negra está marcando la región de los núcleos vestibulares y cocleares, y los tres círculos de colores están marcando las prominencias del piso del cuarto ventrículo. El círculo amarillo está marcando al núcleo del hipogloso, el círculo rojo al núcleo motor dorsal del nervio vago y el círculo negro al núcleo del fascículo solitario. El círculo negro del sector anterior está marcando al complejo olivar, más precisamente el núcleo olivar inferior, que es el núcleo más grande de este complejo. El rectángulo negro está marcando la ubicación que tiene el lemnisco medial luego de decusarse, y la flecha blanca está marcando otra vez a las pirámides vulvares. En estas imágenes axiales T1 vemos cortes realizados en el sector superior del bulbo. La imagen de la izquierda representa el sector más craneal y la de la derecha un corte un poquito más inferior que pasa por el sector medio del complejo olivar. Vemos marcadas las estructuras más importantes, o la ubicación que tienen las estructuras más importantes en este nivel. Las flechas blancas están marcando la región de las pirámides vulvares, las flechas amarillas la región olivar, el círculo amarillo está marcando la ubicación del lemnisco medial, el círculo blanco está marcando la ubicación de los núcleos vestibulares y parte de los núcleos cocleares. La flecha roja está marcando dónde se ubican los núcleos que ejercen prominencia sobre el cuarto ventrículo, que eran los núcleos del hipogloso, vago y solitario, así como también el núcleo ambiguo. Y la flecha negra está marcando al sector donde se encuentra el núcleo y el astrigémino espinal. En cortes más inferiores vamos a ver en la imagen de la izquierda un corte realizado a nivel de la decusación sensitiva o el sitio donde se cruza el lemnisco medial, y la imagen de la derecha está marcando el sitio de la decusación motora o donde se decusan las fibras
piramidales o de las corticoespinal. Vemos las pirámides marcadas con la flecha blanca. Las líneas que cruzan amarillas representan la decusación sensitiva del lemnisco medial. La flecha roja está marcando dónde se encuentran los núcleos que tienen que ver con el 12º par, el 11º par y el trigémino espinal. Y la flecha amarilla está marcando el sitio donde se encuentran los núcleos y los haces delgado y cuneiforme. En la imagen de la derecha vemos las las líneas blancas que se cruzan representando la decusación motora o de las corticoespinal, y la flecha amarilla sigue marcando el sitio donde se encuentran los núcleos delgado y cuneiforme. En estas imágenes vemos los cortes coronales realizados en el sector anterior del bulbo. Vemos la flecha blanca que está marcando a las pirámides vulvares, que está marcada con el asterisco negro en el dibujo superior izquierdo, y la flecha amarilla está marcando el complejo olivar, que se encuentra un poco más posterior y lateralmente, y que está marcado con el asterisco rojo en el dibujo superior izquierdo. La flecha verde está marcando en el dibujo a la decusación motora, que representa el sitio, o sea, el límite entre la transición del bulbo raquídeo y la médula espinal. Los pares craneales 9 y 10, o sea, glosofaringio y vago, tienen su origen aparente en la región del bulbo raquídeo a nivel retroolivar. Vemos con las flechas rojas que marcan al nervio vago o neumogástrico o décimo par craneal, y la flecha amarilla está marcando al nervio glosofaringio. En la vista axial es difícil diferenciar los dos nervios debido a que nacen muy próximos entre sí y tienen un curso paralelo. Entonces los podemos diferenciar, como vemos en la imagen de la derecha, en una vista coronal oblicua. El glosofaringio va a tener su origen real en el núcleo trigémino espinal y solitario, que dentro de otras funciones va a enviar fibras parasimpáticas para la glándula parótida. También va a recibir información del gusto del tercio posterior de la lengua, y también va a ejercer función motora sobre músculos de la laringe y de la faringe. El nervio vago va a tener fibras de los núcleos ambiguo, solitario y el motor dorsal del vago. El núcleo motor va a estar relacionado con el componente parasimpático de las vísceras torácicas y abdominales, y los aferentes van a ser de la región de la laringe, de la faringe y también de las regiones torácicas y abdominales viscerales. El 11º par craneal o nervio espinal se origina tanto de raíces de origen craneal y también de la médula espinal cervical. Vemos en la imagen axial, a nivel de la unión bulbo-protuberancial, las fibras de origen craneal, que están marcadas con las flechas rojas, y las flechas amarillas están marcando las fibras que vienen de la región cervical a través del foramen magno para unirse con la porción craneal del 11º par. El 11º par va a tener un componente motor para inervar al músculo esternocleidomastoideo y al trapecio. El par 12 o nervio hipogloso, vamos a ver que va a tener su origen aparente a nivel preolivar y va a estar en relación con el sector posterior de ambas arterias vertebrales. Las arterias vertebrales están marcadas con las flechas celestes y el 12º par craneal está marcado con las flechas blancas tanto en las vistas axiales como coronales. Luego de atravesar la cisterna vulvar, se va a dirigir hacia el agujero condilio anterior o hipogloso, que está marcado con la flecha roja, para inervar a los músculos de la región lingual.
El nervio hipogloso sale del endocráneo a través del agujero condilio anterior que se encuentra en el hueso occipital y está marcado con las flechas rojas para dirigirse a inervar los músculos de la lengua. El nervio glosofaríngeo, el vago y el espinal van a salir del endocráneo a través del agujero rasgado posterior que está marcado en esta tomografía en un corte axial y coronal con las flechas rojas y se encuentra en el extremo posterior de la sutura petrooccipital. Va a tener este agujero una porción nerviosa o pars nervosa, que es donde se van a encontrar estos nervios, y una parte vascular donde va a salir del endocráneo la vena yugular interna hacia el exocráneo. Con respecto al nervio olfatorio, sabemos que el cuerpo neuronal del nervio olfatorio, o sea, los cuerpos neuronales se van a encontrar en la mucosa olfatoria de la cavidad nasal y sus fibras van a atravesar la lámina cribosa del etmoides, como hemos marcado con la flecha roja en la imagen de un corte sagital de tomografía que está marcando los pequeños agujeritos de la lámina cribosa del etmoides, a través de los cuales las fibras del nervio olfatorio van a ingresar hacia el cráneo. Estas fibras, después de atravesar la lámina cribosa del etmoides, se dirigen hacia el bulbo olfatorio, que el bulbo olfatorio es difícil de ver en las imágenes macroscópicas en resonancia magnética, donde vamos a encontrar a las células mitrales, que son las que van a originar a las fibras de la cintilla olfatoria, que están marcadas con las flechas amarillas. Las cintillas olfatorias las vemos como estructuras redondeadas, rodeadas de líquido cefalorraquídeo, tanto en la vista axial como coronal de una secuencia T2, y vemos que van a dirigirse hacia la corteza olfatoria, que está a nivel del lóbulo temporal y la región periamigdalina, por el surco olfatorio, que como vimos se encuentra en la cara inferior del lóbulo frontal. Recordemos que el surco olfatorio está entre la circunvolución recta o giro recto y el resto de las circunvoluciones orbitarias de la cara inferior del lóbulo frontal. El nervio óptico, como ya sabemos, se origina del sector posterior del globo ocular y se va a dirigir posterior y medialmente hacia el interior del cráneo, atravesando el agujero óptico que está marcado con la flecha roja en la imagen de la izquierda, que es un corte axial de tomografía. El agujero óptico se encuentra en el hueso esfenoidal entre las alas menores y el cuerpo del esfenoides. En la imagen de la derecha, que es una imagen axial de resonancia magnética, vemos al nervio óptico marcado con la flecha roja y vemos cómo se dirige posterior y medialmente, atravesando el agujero óptico hacia la línea media, donde va a formar el quiasma óptico que está marcado con la flecha amarilla. Del quiasma óptico salen las cintillas ópticas que se vuelven a dirigir posterior y lateralmente, que están marcadas con las flechas verdes. Las cintillas se van a dirigir a los cuerpos geniculados laterales del tálamo. En estas imágenes vemos lo mismo que mencionamos recién. La flecha roja está marcando al nervio óptico, la flecha amarilla al quiasma y las flechas verdes a la cintilla óptica. La cintilla óptica de cada lado se va a dirigir posterior y lateralmente hacia los cuerpos geniculados laterales, que está marcado con la flecha blanca, el del lado derecho, y de los cuerpos geniculados laterales se van a originar las radiaciones ópticas que se dirigen hacia la corteza visual primaria, la cisura calcarina, pasando por el sector retrolenticular del brazo posterior de la cápsula interna, como vimos previamente. En estas imágenes coronales vemos con las flechas rojas al nervio óptico, vemos cómo se dirige desde la cavidad orbitaria en sentido posterior y medial hacia el quiasma óptico que está marcado con la flecha amarilla en la línea media. Posteriormente vemos la cintilla óptica que va a tener una dirección posterior y lateral hacia los cuerpos geniculados laterales que está marcada con las flechas verdes. En la vista sagital vemos la estructura más medial de la vía óptica, o de la línea media que corresponde al quiasma óptico y está marcado con la flecha roja. En un corte realizado en la línea media, además del quiasma óptico, vamos a encontrar otras estructuras propiamente de la línea media, que son el cuerpo del fornix,
que está marcado con la flecha verde, la glándula pineal marcada con la flecha celeste, el acueducto de Silvio o mesencefálico marcado con la flecha amarilla y el tallo hipofisario marcado con la flecha blanca. Por último vamos a ver algunas consideraciones importantes en lo que respecta al cerebelo. Recordemos que el cerebelo está en la fosa craneal posterior, por debajo de la tienda del cerebelo. Posteriormente, con respecto al bulbo y la protuberancia, de los que se encuentra separado por el cuarto ventrículo. Está formado por un vermis que es medial, o sea, que está en la línea media, y dos hemisferios cerebelosos. El vermis está marcado con el círculo negro en esta imagen. Estructuralmente está formado por corteza cerebelosa, que representa sustancia gris, que se pliega formando las folias cerebelosas, que están marcados con el círculo rojo. Presenta un centro medular de sustancia blanca y 4 núcleos cerebelosos profundos, distribuidos en forma de pares, que son el núcleo dentado, marcado con la flecha roja, el núcleo emboliforme con la flecha negra, el núcleo globoso con la flecha celeste y el fastigium con la flecha verde. Conecta con el tronco encefálico a través de los pedúnculos cerebelosos superiores, medios e inferiores, y su función es la de la coordinación de la función motora somática, del tono muscular y el equilibrio. Las aferencias del cerebelo van a provenir de diferentes receptores sensoriales inconscientes y su sistema eferente va a estar dado por las fibras que generan los núcleos cerebelosos profundos. En la cara externa del cerebelo vamos a ver a la fisura horizontal o circunferencial, que está marcada con las flechas rojas y que divide el cerebelo en una cara superior e inferior. La cara superior está representada en la imagen de la izquierda y la cara inferior en la imagen de la derecha. Vemos que el cerebelo va a estar dividido en lóbulos y lobulillos. En la cara superior, el surco primario, que está marcado con la flecha negra, va a dividir al lóbulo anterior, que está representado en rojo, del lóbulo posterior, que está representado en verde. En la cara inferior, la fisura posterolateral, que está marcada con la flecha verde, va a dividir al lóbulo posterior del lóbulo flóculo nodular, que está marcado con, o dibujado con el color azul. A su vez, estos lóbulos van a estar divididos en lobulillos por diferentes surcos que se van a corresponder con diferentes sectores del vermis, como vemos representado en estas imágenes. En la cara superior, además vamos a ver una incisura anterior y una incisura posterior, donde la incisura posterior representa una depresión que ejerce la voz del cerebelo sobre esta cara. En estas imágenes, en corte sagital este 1, vemos en la imagen superior izquierda un corte realizado a la línea media, donde vemos las diferentes partes del vermis, como se ven marcadas con las flechas y con sus respectivos nombres. Hacia los cortes laterales vamos a ver a los diferentes lobulillos que se corresponden con los diferentes sectores del vermis. Si hacemos cortes transversales del cerebelo, vamos a ver en un sector más superior, como vemos en las imágenes superiores, aparte del vermis superior, donde vemos al culmen, la língula y el lobulillo central, y en cortes más inferiores comenzamos a ver a los hemisferios cerebelosos con sus diferentes lobulillos que se corresponden con los diferentes sectores del vermis. En este caso vemos el círculo rojo, que está representando el lobulillo cuadrilátero anterior, que se corresponde con el culmen, y el círculo blanco representa al lobulillo cuadrilátero posterior, que se corresponde con la región del declive vermiano. En los cortes transversales más inferiores vemos con el círculo verde de la imagen superior izquierda el lobulillo semilunar superior, y los círculos rojos en todas las imágenes marcan el lobulillo semilunar inferior. Estos dos están separados entre sí por la fisura horizontal o circunferencial, que la imagen superior izquierda representa esa línea de sustancia blanca que se encuentra entre ambos lobulillos. El círculo
celeste está representando el lugar donde se encuentra el núcleo dentado, que es la estructura que podemos ver en las imágenes de resonancia magnética. Y en las imágenes inferiores vemos con el círculo verde marcado al flóculo y también vemos ya a la amígdala, que es el sector más medial e inferior del cerebelo. En las vistas coronales vemos de posterior a anterior a diferentes sectores del vermis y a sus lobulillos correspondientes. En la imagen superior izquierda, el círculo amarillo corresponde al lobulillo cuadrilátero posterior, el círculo verde corresponde al lobulillo semilunar superior y el círculo blanco corresponde al lobulillo semilunar inferior, que están separados, como vimos previamente, por la fisura horizontal. En la imagen superior de la derecha tenemos marcado con el círculo negro al lobulillo cuadrilátero anterior y a la amígdala, que se encuentra más medial e inferiormente. Y en la imagen inferior izquierda vemos el surco horizontal, vemos que es un surco bastante profundo y vemos como superiormente tenemos al lobulillo semilunar superior marcado con el círculo verde y el lobulillo semilunar inferior inferiormente marcado con el círculo blanco. Los círculos vacíos de color celeste están marcando el núcleo dentado, que lo vamos a poder ver en las imágenes T2 como estructuras levemente hipointensas con respecto al resto del cerebelo. Con esto hemos finalizado la clase de anatomía de cerebro topográfica y radiológica. Muchas gracias.